Bien, bienvenidos a la segunda clase de lectura territorial del Nuevo Testamento. Y territorial quiero que se pueda entender no solo desde lo geográfico. Lo geográfico es una parte, ¿ya? Hoy día el concepto de alguna forma creció en el mundo académico y el primer territorio que encontramos según la academia, hoy, ¿cuál sería? ¿Cuál es el primer territorio? Vamos, algunos deberían saberlo. El primer territorio que tenemos hoy es el cuerpo, o sea, Mm, nosotros mismos, ¿ya? Somos el primer territorio. Entonces, no es solo una lectura desde del territorio geográfico, sino que nuestra idea es ampliar el territorio y el uso que tenemos del territorio. Tenemos el territorio geográfico, tenemos un territorio cultural, tenemos un territorio comunicacional, ¿sí? Tenemos un territorio eh, específico, lingüístico, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos varios territorios. No es solo uno, ni habitamos un solo territorio, ¿ya? Una persona puede habitar más de un territorio, ¿ya? Obviamente traspasar su propio territorio y entrar en el territorio de otro, que eso también es una cuestión que nosotros necesitamos aprender a hacer, entrar en el territorio del otro. Y en este caso estamos entrando en el territorio del texto. Y para ser todavía mucho más leales con el texto, y lo voy a decir así para para que se pueda entender. El territorio que nosotros leemos en el texto no es el nuestro, estrictamente no es el nuestro. ¿En qué topamos con ese territorio? Es que hoy nos encontramos, ¿cierto?, en presencia, por decirlo así, de Jesús, que Jesús es el vínculo que tenemos con ese territorio. ¿Se entiende? Pero ese territorio, inclusive desde lo cultural, desde lo geográfico, desde lo lingüístico, no es nuestro territorio. Nosotros no hablamos hebreo, no hablamos griego, no hablamos arameo. Ninguno de nosotros pertenece a una cultura helénica propiamente tal. Somos occidentales, pero la cultura helénica tenía otras características también. De hecho, la cultura helénica poseía también una religiosidad que es mucho más alejada en cierto sentido de lo que nosotros creemos, aunque conservemos ciertas figuras helénicas como el calendario, como algunas fechas, como el 25 de diciembre, por ejemplo, alguna cosa en la que nos podríamos topar. Pero en estricto rigor, estamos hablando de que en tiempo y espacio no es un territorio que a nosotros de alguna forma nos pueda provocar un vínculo completo con la gente, hablando en ese sentido. Sin embargo, hay una cuestión y un territorio que acabo de decir que es el primer territorio, que es el cuerpo. Hay un territorio que sí nos toca a todos, que somos humanidad. Estemos donde estemos, somos seres humanos, ¿ya? Por lo tanto, hay ciertos patrones como humanidad que obviamente vamos a seguir y vamos a tener, entre culturas, vamos a tener lo mismo y vamos en cierto sentido, a sentir lo mismo. Sin embargo, también tenemos que aprender a delimitar esos territorios para que, obviamente, el texto nos siga hablando y nos siga hablando de la misma forma que nos hablaba en el pasado. ¿Me estoy dando a entender? Sí, vamos bien. Entonces, para, en cierto sentido, entrar en contexto, dígame, Enrique, tu micrófono está cerrado.
pero me entra en duda últimamente. Yo no me siento parte de esta cultura humana actual, oye. Realmente la estoy pasando mal. Yo no puedo ver televisión porque si la veo es un veneno. En las relaciones ayer estuve en Santiago con alguna parte de familia política, no directa, y te digo, no tenía de qué hablar. Em, Hay tantas cosas que me siento pez fuera del agua. Entonces no sé hasta qué punto uno puede decir humanidad como territorio completo. Oye, en- yo no veo televisión hace 4 meses, pero ayer estaba en la casa de mi hijo y tenía prendido el televisor sin sonido en un momento determinado. Había un jetón que me pareció que era Milady, que estaban celebrando una cuestión de un hijo Bolsonaro que está de candidato en Brasil. Y este jetón, Milei, corría en el escenario, pero como quien fuera un showman, y brincaba y hacía saltar a la gente, etcétera. Digo yo, ¿dónde está el político? ¿Dónde están estos conductores que tenemos? O sea, sencillamente, yo me tuve que parar e irme. Yo no puedo ver esas cosas, me aplastan. Perdón que diga, entonces, esa cuestión de humanidad como territorio común, estoy fuera y me siento echado, no, no echado, sino que sencillamente no soy de ahí, no sé cómo plantearlo. Bueno, eso, perdón que te... Sí, no, no te preocupes. Y es bueno que digamos lo que de alguna forma sentimos. O sea, sigue siendo ser humano, que es lo principal. Ahora de que hay cosas que obviamente eh, con las que no nos sentimos parte de esta humanidad que estamos viviendo, es una cuestión que creo que en cierto grado a todos nos pasa. Que nos sentimos colocados inclusive con la sociedad en la que estamos viviendo, en la que estamos insertos. Y hay ciertos patrones de esa sociedad que no podemos terminar de tragar, o sea, no podemos terminar de digerir, y obviamente nos descolocan completamente. Ahora, creo que en cierto sentido te pasaría exactamente lo mismo si estuvieras viviendo en el siglo primero. O sea, ante la pregunta, ¿cómo pudieron haberse sentido los seguidores de Jesús en un contexto que les era completamente adverso? Primero, descolocado, porque no, no hay, o sea, yo tengo esta forma de pensar, pero estoy viendo que a mi alrededor todas las otras formas de pensar de alguna forma terminan siendo eh, antagónicas a lo que yo pienso. O sea, tenemos los sinónimos y los antónimos. O sea, vivimos en una sociedad de antónimos más que de sinónimos. Tengo más desencuentros que encuentros. Eh, a ver, ¿cómo hacemos eso sin perder la fe y sin y sin extraviar nuestra forma de entender el mundo igual? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, vamos a tratar de poder explicarlo y de poder hacerlo. O sea, al igual que Enrique, hay cuestiones en las que yo de verdad hoy día no comulgo. O sea, para mí es horrible y sinceramente ah, no entendería cómo es que se dan dentro de un contexto en donde las personas se tienen que ver a través del otro. O sea, yo no puedo, no vivo aislado, vivo dentro de una comunidad y esa comunidad tiene ciertos patrones. ¿Me cuesta seguirlos? Sí, pero hay que de alguna forma seguir conviviendo. Que es, en esencia, también la pregunta que debieron haberse hecho las comunidades en el primer siglo, ¿cómo enfrentamos las problemáticas que tenemos y seguir insertos dentro de la sociedad en la que estamos? Porque no podemos salirnos de ahí. O sea, somos una comunidad alternativa, pero no estamos aislados porque obviamente, especialmente en las comunidades urbanas, el sustento principal estaba dentro de lo que ellos hacían y de cómo ellos, ¿cierto?, convivían con el resto. Entonces, obviamente, esas cosas, pero nosotros hay cosas que no vemos en el texto, porque el texto no las explica. Porque ellos la vivieron, ellos la pasaron, entonces obviamente ellos la están sintiendo en el momento y no tienen por qué explicarla si ellos se conocen. Nosotros tenemos que tratar hoy día de trasladarlas a nosotros, pasándola por estos filtros, cosa de que
de alguna manera podamos entenderla y podamos comprenderla. Y obviamente, en algunos casos va a ser fácil y en otros casos se nos va a hacer completo y totalmente difícil poder aceptarlas. Como por ejemplo, el tema del casamiento en la antigüedad. Primero, tenemos que entender que en la antigüedad, específicamente en el mundo semita, no existe adolescencia, existe niñez y existe adultez. Ya existe la niñez hasta los 12 años y de los 13 en adelante el hombre pasa a ser adulto. Punto. Se acabó. Jugaste hasta los 12 años, 365, 364 días. El 365 ya te valiste por ti mismo y obviamente tienes que comenzar a ver cómo las vas a arreglar. Las mujeres llega su primer periodo y ya están disponibles, sea desde los 12 años, e inclusive un poquito antes puede ser, pero desde los 12 años específicamente, prácticamente, en adelante, ya estaban listas para el matrimonio. No existía la pedofilia ni nada de lo que nosotros vemos hoy día porque es parte de la cultura. Hoy día nosotros no podríamos pensar que una persona de la edad de Enrique, ¿cierto?, va a pedir en matrimonio a una chica de 12 años. Porque dentro de nuestra cultura eso no funciona, no funciona de esa manera. Sin embargo, en la antigüedad, de hecho, mientras el patrimonio de un hombre sea mejor, da lo mismo la edad porque va a ser el sustento para esa familia. ¿Se entiende? Por eso es que los parámetros son completamente distintos. Por eso es que tenemos que no solo analizar, por eso te decía, no solamente analizar el territorio geográfico, sino también el territorio lingüístico. Palabras que no se usan en el texto, pero con el tiempo se fueron añadiendo, pero no expresan lo que en ese tiempo significaba esa palabra. Ustedes ven la carta de Pablo a Onésimo, ¿sí? Quién es Onésimo y quién es Filemón. Era, Onésimo era el patrón, o el dueño del esclavo de Filemón. ¿M? ¿Y cuál vendría a ser la petición más extrema que le está pidiendo Pablo? Que el esclavo sea Que lo, hermano. que lo trate como hermano, Sí, no, no como pero hay esclavo. una, eso es lo que está explícito en el texto, pero hay una que no está explícita en el texto y que está implícita en el texto. Por favor, no lo violes. Claro, sí, exactamente. Porque en la antigüedad, De cuando igual a igual. el obrero, que era el esclavo, ¿cierto? De alguna forma engañaba a su jefe o se iba o lo que sea, cuando llegaba o volvía o lo capturaban, la forma de sometimiento más grande que tenía era violarlo. O sea, O la entonces, muerte, o la muerte también. o la muerte, en realidad no le servía porque trataban de que el esclavo siga vivo para que siga De no ejerciendo su perderlo. papel de esclavo. Ya, de hecho, por eso mismo el Imperio Romano casi no quería esclavos porque, por ejemplo, los esclavos no pagaban impuestos, entonces económicamente los esclavos eran poco rentables. Era más que todo para la gente. La gente podía tener esclavos, pero obviamente ya estaban pagados los impuestos. No sé si me doy a entender, pero el tema es que, por ejemplo, la palabra homosexual no se está refiriendo a un hombre que le gusta a otro hombre, sino que se está refiriendo justamente a esta conducta en donde existía el sometimiento de un hombre hacia otro hombre exclusivamente por razones de poder y no por razones obviamente, ¿cierto?, de lesbianismo, de gay o Sexo. lo que nosotros, como nosotros le queramos poner. Esos términos son contemporáneos. Por lo tanto, hay cosas que no debemos de... Ustedes cuando revisen un texto para poder predicarlo o leerlo, revisen varias traducciones, no versiones, traducciones. ¿Ya? Y hay traducciones que obviamente son más cercanas que otras y que obviamente usan más los términos en su uso semita y no una interpretación de ese texto o de esa palabra.
¿Ya? Están tratando de entenderla con el contexto de hoy día, entonces a la lepra le pusieron lepra. Sin embargo, por ejemplo, una, Psoriasis. una psoriasis es tratada como lepra cuando en el texto, en realidad, más bien dicho, cuando no es lepra, psoriasis. ¿Ya? La lepra, y Enrique lo puede decir muy bien, es muy distinta a la psoriasis. Entonces, no podemos nosotros trasladar ciertos términos para hacerlos coherentes con lo que nosotros estamos tratando de decir o buscando ¿cuánto se llama? Buscándole el acomodo a nuestros días. Dígame, Cristian. Ujú. Sí, el problema con eso, profe, es que hoy día se han hecho muchas enseñanzas y exclusiones por lo mismo, por un término que es solamente paulino, que no aparece en ningún otro escrito, hablando del mismo término que he mencionado de la homosexualidad y que está entendido en un contexto completamente distinto. Cómo se vio la sexualidad en el mundo antiguo no es como hoy día la vemos. Entonces, hoy día es complejo cuando se toman unos textos y sirve para apedrear a ciertos segmentos, cuando en realidad no estamos entendiendo completamente lo que quería decir. Muchas gracias, Cristian. Lo mismo pasa con la palabra aborto. Es exactamente igual. Y discúlpenme, esto a mí en cierto sentido también me revienta, como algunas cosas le revientan a Enrique, pero a mí me enferma la falta de rigurosidad que los cristianos tienen al hablar de esto, porque ni siquiera entienden que en el mundo judío, cuando hablamos de fecundidad y cuando hablamos de embarazo, cuando hablamos lo que transcurre, ¿cierto?, entre el momento en que la persona queda embarazada hasta el parto, para los judíos no tiene el mismo valor que tiene para nosotros hoy. El que no me crea, búsquelo, no sea flojo y trate de poder, disculpe que lo diga así, pero trate de poder entenderlo, que después al final, no, es que el profesor no me gustó porque dijo esto, no, o sea, estúdienlo, y después si usted me quiere contradecir, contradígame, pero en el estricto rigor, para el mundo judío, hasta cierto momento, el feto es considerado simplemente un tumor. Si el tumor es benigno, se deja hasta el final. Si el tumor es maligno, tiene que extirparse. Para el mundo judío, el valor no estaba sobre lo no conocido, sino que sobre lo conocido. ¿Ya? Y lo conocido es la mujer embarazada. Lo desconocido es el feto. ¿Se entiende? Y por lo tanto, el judío va a privilegiar lo conocido a la mujer. Y si el embarazo de alguna forma le es dañino porque le está complicando la salud, entonces es inviable, como decimos hoy día, y obviamente recurrían. Entonces dice, pero es que Jesús nunca habló primero del aborto. Y si Jesús hubiese hablado del aborto, lo más probable es que hubiese hablado desde el conocimiento judío que ellos tenían. ¿Ya? Y cuando el texto habla de no matarás, recurrimos ahí a un subterfugio para decir, no, pero es que mira, estamos matando. No, si cuando queremos entender algo y lo entendemos a media, entonces ese texto inclusive dice, oye, no vas a matar a alguien con lo que estás diciendo, o no vas a matar a un animalito, o no vas a, simplemente no vas a matar. O sea, cuando queremos ser literalistas, pues no funcionan las cosas para un lado. Cuando queremos ser un poco más estrictos, entonces tenemos que volvernos un poco más estrictos. ¿Se entiende? No, nosotros, especialmente, vuelvo a repetir, en el mundo evangélico, somos lo más desapegado a la rigurosidad de estudio. Simplemente leemos y nos quedamos con lo que leemos. Y de ahí no nos saca nadie. Lo que pasa es que el texto dice así, sí, pero es que volvemos aquí al tema del territorio. ¿Desde dónde lo dice?
¿Desde dónde lo está diciendo? ¿Bajo qué parámetros lo está diciendo? Cuando Pablo escribe a eh, Filemón, cuando Pablo escribe a Filemón, por Onésimo, ¿cierto? Cuando Pablo escribe a Filemón, le está escribiendo a Filemón, no le está escribiendo a Timoteo ni le está escribiendo a Tito. Filemón tiene una problemática, Tito tiene otra problemática y Timoteo tiene otra problemática. Por lo tanto, todas ellas son abordadas a través de una carta. Entonces, vuelvo a repetir, y esto yo espero que de verdad pueda servirnos, y vamos a usar de ejemplo lo que nos dio Rafael, un poco para explicar esto. Es que cuando ustedes vean a alguien predicando, o inclusive hagan el ejercicio con ustedes mismos, que fue lo que a mí me pasó cuando yo comencé a estudiar y comencé a ver los sermones que había hecho. La verdad es que me daba vergüenza haber predicado lo que prediqué y haber dicho lo que dije, porque en realidad andaba perdido en un 80% de lo que el texto probablemente quería decir. Y en ese 20% me di vuelta 1 hora y media tratando de explicarlo, pero quedé en el mismo lugar. Como dijo alguien, tuve un cambio en 360 grados, o sea, que quedé ahí mismo, no me movieron para ninguna parte. Entonces, vamos a tratar de poder entender esto con el transcurrir del tiempo, pero no es lo mismo leer un pasaje que está en un territorio como Galilea a leer un pasaje que está en el territorio de Samaria, a leer un pasaje que está en el territorio de Jerusalén, a leer un pasaje que está en el territorio del Asia Menor. No es lo mismo, no es igual. Y por lo tanto tenemos que entender esos territorios. Pero hay varios territorios que son los que tenemos que entender. No solo el, no solo el territorio de que generalmente nosotros habitamos, ¿ok? Así que decir el territorio, el espacio geográfico en el que nosotros estamos. Entonces, la Biblia nos habla de un territorio, ¿ya? Pero ese territorio va cambiando. Si ustedes ven en la Biblia, desde el Génesis, el territorio va cambiando desde el Edén hasta llegar, ¿cierto?, al Asia Menor, que es como lo más lejano. Bueno, perdón, hasta España, que es como lo más lejano desde el Asia Menor. Lo estaba leyendo al revés. ¿Se entiende? Todo ese desplazamiento tenemos que entenderlo. Todo ese desplazamiento tenemos que entenderlo. Hay una cuestión territorial, hay una cuestión territorial que también debemos de recordar. Y creo que lo dijimos la semana pasada, pero quiero hacer otro aporte a eso, y espero que sea aporte. ¿Desde qué territorio, desde qué territorio se comienza a escribir el Nuevo Testamento? Desde el territorio de los años 30 70 en adelante y a nivel del Asia Menor prácticamente. ¿Ya? Enrique nos nombra Mm, dos territorios, el territorio Dos temporal, elementos, dos dos elementos, elementos, el exacto. territorio temporal que serían aproximadamente el año 50 al 53 y un Ahí estando el territorio Evangelio, sí. geográfico que Evangelio. sería el Asia Menor. mm. Y Mm. específicamente, ¿cuál es ese territorio en el Asia Menor? Antioquía, No, Galilea, no, Galacia, eh, Tesalónica. Tesalónica, claro. Porque Tesalónica, Tesalonicense es el Tesalonicense. primer Mm. escrito que tenemos en Sí, el Nuevo Testamento, por lo tanto, el ya. primer territorio es Tesalónica. Si ustedes lo ubican en un mapa, respecto de dónde va a estar envuelto el Evangelio, entonces ustedes tienen que pensar que vamos caminando al revés. Pablo habla desde un territorio en el que el Evangelio ha avanzado. Y los evangelios nos hablan de un territorio donde todavía no se sale. ¿Me explico? Aunque, obviamente, los lectores de los evangelios están en un territorio como del Asia Menor. Y ese es un juego que uno tiene que aprender a entender.
¿ya? Si bien los evangelios nos muestran el territorio de Palestina, le están escribiendo a personas que están fuera del territorio, pero que siguen siendo palestinos y que se identifican con ese territorio. Sin embargo, en Tesalonicense, las personas que están ahí siguen siendo de ahí y pertenecen ahí, son de ahí, ¿ya? Y en cierto sentido, los lectores de Pablo son a los que Pablo les escribe. En cambio, los lectores de los evangelios son lectores que viven en otro territorio. Es un poco complejo, pero vamos a tratar de irlo entendiendo a través del tiempo. Bien, dice mi querido amigo Rafael Jiménez. Dice, am, empieza aquí. ¿Dónde está Rafaelito? Hoy se me perdió Rafaelito. Ahora lo encuentro. Dice, hola, buenas tardes. En este momento estoy ya listo para iniciar. Ayer, dice, estuve escuchando la escuela bíblica de la iglesia y tocaron el resto de Juan. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, del versículo 27 al 42, y se centraron en el caso, ¿cierto?, de la samaritana, sin ir al momento histórico, y se fueron por lo romántico. Fueron por lo romántico. Rafael, ¿a qué te refieres con lo romántico? Bueno, yo Ahí apagaste tu micrófono, estaba dado. Ahí sí, No, no está lo dado. volviste a apagar. Ahí sí. Ahí Bueno, sí. yo creo que desde el punto de vista fuera del contexto, empiezan a hablar más que todo como ¿qué soy yo? ¿Y qué me está diciendo Jesús a mí que yo haga con relación al texto de la samaritana? Entonces se vuelve, no explicaron qué es, en qué lugar se encontraba la samaritana, sino que se fueron por otro lado, hablando de que la mujer era algo, esto, lo que explica en otro momento. Entonces, a esa parte yo le llamo mucho romanticismo, que no están dentro del texto, sino que están haciendo una interpretación al gusto de el pastor y no en relación a lo que en realidad está explicando el texto. A eso le llamo yo romanticismo. Muchas gracias, Rafaelito. Entre comillas, me había olvidado de saludar a Anita, a Johnny, a Ervin, a Germán, a Milagros, a Nubes, a Flérida, a Kevin, que nos están acompañando, y a Jaimito Peña, por supuesto. Ya, bien, ya, Oiga, hola, dígame, mi esposa quiere hablar. dígame, que hable su esposa. Queremos Buenas escucharla. noches. Buenas 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 noches. 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 Gusto en escucharles y en verles. Yo voy a salir quizás de todo el lenguaje y la forma de cómo están ustedes analizando, explicando, intercambiando ideas. Y cuando yo me integro, quizás me falta mucho la lectura propia del texto de la Biblia. Pero lo que yo encontré, y eso me ha confundido, lo quiero decir con toda, no sé si eso es bueno, no sé si es bueno decirlo. Me ha confundido que yo entendí la cuestión de Galilea. Entendí que la cuestión de lo territorial era ubicar a Galilea y entender sus características principales. Entonces, yo no, seguramente no es correcto la forma, pero yo lo que hacía era, como decía, bueno, tiene una comparación histórica con el hoy. Es decir, Galilea era una ciudad con varias categorías sociales.
era una ciudad de sobrevivencia, era una ciudad de explotación. Era una... Entonces me comienzo a pensar en qué se parece a lo territorio que hoy queremos hablar. Tiene algunas características que aunque sean de otro siglo, de otro tiempo, tienen unas verdades. La pobreza extrema, la sobrevivencia, la multiplicidad de grupos sociales, el dominio. El, entonces, tenía la expectativa, para decirlo de una manera, que esa iba a ser un término comparativo, para decir, en ese momento, en ese tiempo llegó Jesús. En ese momento, en ese tiempo llega Jesús. ¿Por qué hoy queremos que Jesús llegue al territorio, que Jesús llegue a la comunidad? Entonces, no sé explicarme mejor, pero es lo que yo desde desde la anterior tengo esta expectativa, ¿verdad? Ajá. ¿Qué ¿Cómo, tenía qué tenía de similar con los territorios de hoy? ¿Qué es lo que tenía? ujú. Entonces, eso. Y ¿Cómo es que cuando era, dice, cómo es que era tu nombre? él sí, Elsie, Él, eso, soy re malo para los nombres. Si digo Rafael es porque está Rafael ahí en el nombre en la pared, en el recuadro. Soy re malo para los nombres. Voy a tratar de recordarme de Elsie. Lo voy a asimilar a alguna cosa si no, pues me olvido. Pero lo que acabas de decir, Elsie, es lo que queremos hacer. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos caminando. Es decir, nos acabas de dar un resumen de lo que nosotros necesitamos hacer antes de recién comenzar a ver cómo es que yo puedo comparar ese territorio con el mío hoy. Por eso es que al principio dije que, el territorio que más comparativamente tenemos en similitud es el territorio humano. Y como seres humanos, compartimos también un momento histórico. Independiente de que ese momento histórico haya sido en el siglo primero, o sea, hoy día en el siglo XXI, hay ciertas semejanzas entre ambos territorios que nos unen. Y eso, obviamente, lo necesitamos para poder entender el texto. El único problema, el sí, Rafael y amigos, es que justamente también tenemos que aprender a reconocer que en el texto bíblico conviven generalmente dos contextos, que es el del escritor, ¿cierto? Con la historia que está contando. Solo Pablo prácticamente es el único que coincide entre el escritor y el territorio. El resto no hay forma porque la mayoría está escribiendo de un tiempo distinto, en el caso del Antiguo Testamento, con siglos de diferencia, y en el caso del Nuevo Testamento, con décadas de diferencia. Entonces hay que aprender a identificar esos dos territorios que van a compartir similitudes con nuestro territorio. Por ejemplo, antes de entrar al ejemplo de Rafael, eh, el libro de Daniel, el libro de Daniel siempre se fechó en tiempos del periodo babilónico, ¿sí? Pero nosotros hoy día sabemos, por todos los estudios que se han hecho y específicamente también por el lenguaje utilizado, que el lenguaje es un lenguaje apocalíptico y la apocalíptica tiene una fecha de nacimiento y obviamente es muy distinta a la fecha que podemos tener del tiempo babilónico. Entonces, el libro de Daniel utiliza el periodo babilónico para desenmascarar el imperio heleno con Antíoco IV Epífanes. Entonces, para no decir Antíoco IV Epífanes, dice Nabucodonosor, ¿sí? Y para no decir el territorio del que está hablando, utiliza a Babilonia. Fíjense lo que va a hacer Apocalipsis. Va a conjugar tres cosas: periodo babilónico, periodo helénico y periodo romano. ¿Me estoy explicando?
Entonces, el libro de Apocalipsis utiliza también la misma figura que va a utilizar Daniel, es decir, al imperio babilónico, también lo va a utilizar. Va a ser lo mismo, el mismo juego. Pero lo más probable es que la referencia de Juan de Patmos sea Daniel y no Babilonia. Pero va a utilizar esos tres periodos y esos tres periodos están marcados por las mismas cosas. Abuso de poder en la sociedad. Eh, una opresión, o más bien dicho, una manipulación religiosa de lo sagrado. En el caso de ambos, tanto en lo babilónico como en el imperio heleno, como en el imperio romano, está la figura del emperador como eje de divinidad. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Y obviamente, ambos concuerdan en que la esperanza está puesta en Dios, en que Dios no va a dejar que ellos queden en ese estado, sino que Dios mismo los va a sacar y los va a hacer habitar en otra tierra que obviamente sea mucho mejor para ellos. ¿Pero me explico? Ese es el juego que nosotros deberíamos hacer. Si, por ejemplo, volvamos al mismo caso de Apocalipsis, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición en la que se encuentra el escritor? Su condición es de una persona que habita el territorio, es una persona que está en libertad, es una persona que está en... Está ¿Cuál es la relegado, condición? ¿Perdón? relegado a ese territorio, ¿Cómo se llama eso? exiliado. Exiliado. ¿Sí? Sí. Bien, si ustedes hacen ese juego, entonces van a poder entender el por qué, por ejemplo, una persona en exilio va a ver las cosas de la forma en que las ve. ¿Me explico? Y obviamente un exiliado va a poder entender mucho mejor algunas figuras porque obviamente está pasando por ese momento. Hablamos del escritor, ahora de la sociedad. La sociedad vive en un estado de opresión constante. Y en el caso de los seguidores de Jesús, viven en dos momentos de opresión, que es la opresión a través del imperio y la opresión a través de los elementos religiosos marcados por la sinagoga. ¿Sí? Ahora, eso ustedes lo llevan al el día de hoy y se van a encontrar una cantidad de ejemplos dentro de la sociedad o de las sociedades en las que vivimos en que lo coyuntural es la forma opresiva en la que nosotros nos podemos encontrar ahora. Y esa opresión puede ser física, puede ser psicológica, puede ser material, puede ser de la forma en la que ustedes deseen ponerlo, pero es opresión. Es alguien que está de alguna forma ejerciendo cierto poder sobre ustedes, sobre nosotros, que de alguna forma no nos hace sentir cómodos dentro de lo que pasamos o vivimos. De ahí podemos hacer el enlace con nuestras vidas. ¿Me estoy dando a entender? Ujú. Sí. Sí, Ahí las características lingüísticas, las características de territorio, por ejemplo, en el caso, vuelvo al caso de Juan de Patmos, de la salida de su territorio hasta Patmos, tiene que haber sido de alguna manera. Primero es por mar, tiene que haber sido en mazmorras, no tiene que haber sido en un viaje de lujo. Está siendo sacado de su territorio para ser puesto en un territorio que a él no le corresponde. ¿Ustedes ustedes conocen a algún exiliado? ¿Han compartido con algún exiliado? ¿Han hablado Bueno, con él de su experiencia? ¿Qué es lo que han sentido? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué fue lo que enfrentaron? nosotros fuimos exilados. Entonces, el lugar donde estuvimos es totalmente diferente porque no sienten totalmente el dolor que uno pueda sentir.
¿verdad? Y ahí es donde está la situación que no habíamos entendido del texto, ¿verdad? Porque el refugiado casi es un éxodo que realiza, ¿verdad? Pero sin saber para dónde va o cómo lo van a tratar. Y entonces, hasta a veces hasta la misma familia lo trata mal a uno, ¿verdad? Ujú. Eh, Fíjense lo que nos está diciendo Rafael desde su experiencia de exiliado. Fíjense, ni siquiera nos hemos puesto a pensar en qué pasó con la familia de Juan de Patmos, cómo funcionó la vida después de eso. Juan de Patmos no creo que haya vuelto después a su casa. Seguramente murió en Patmos, pero él no quería dejar que su experiencia de alguna forma muriera con él, sino que por eso escribe este libro para poder dar de alguna forma esperanza a quienes estaban fuera del territorio en donde él se encontraba exiliado. O sea, cómo, inclusive, ahí Rafael nos puede decir, cómo es la comunicación entre aquellos que están en el exilio con aquellos que siguen en el territorio, pero también siguen viviendo la opresión, porque el exiliado sale, va a estar encarcelado o lo que sea, pero quienes forman parte de su núcleo van a seguir en el exilio. Digo, van a seguir en el momento opresivo. Entonces, obviamente, tienen dos vidas también distintas. A eso nos referimos, y vuelvo a repetir, a eso nos referimos con el tema de entender los territorios. Porque si no entendemos el territorio sobre el cual está escribiendo el autor y no entendemos el territorio del autor, difícilmente vamos a encontrar una aplicabilidad en nuestros días. Vamos ahora sí al ejemplo de Rafael. ¿Cuáles serían los elementos a analizar contextualmente desde el territorio en el encuentro de Jesús con la samaritana? ¿Cuántos territorios encontramos ahí? No solo encontramos el territorio de Samaria y el de Palestina. Aparte de esos dos, que son los geográficos, ¿qué otros territorios encontramos? El del escritor. ¿Ya? El contexto, ¿cierto?, del escritor del Evangelio de Juan. ¿Qué otro territorio más? El territorio de ella misma, su vida, lo que estaba viviendo. El territorio de la mujer, el contexto de la Correcto, mujer. correcto. Juan, Cultural, dije yo. el territorio cultural. ¿Qué otro territorio más tenemos? Los Religioso. discípulos, El religioso. ¿Qué más? el territorio de los discípulos con comida. El territorio de los discípulos, ¿ya? O de los seguidores de Jesús a quienes Juan le está escribiendo. Y también el territorio de los discípulos, seguidores de Jesús, que iban con él cuando él se encuentra con la samaritana. Porque obviamente cuando Jesús se encuentra con la samaritana y va con los discípulos y los discípulos ven que se metió en territorio samaritano, los discípulos tuvieron que haber quedado así con unos ojos diciendo, ¿y a dónde nos estamos metiendo? ¿Por qué estamos aquí? Porque ese gran territorio que es el territorio histórico traía raíces muy antiguas y muy, pero muy arraigadas en las personas. Y esas diferencias marcadas por justamente el territorio histórico, obviamente tenía toda una razón de ser. Lo que significaba también de que tenemos un territorio social que obviamente es muy distinto. ¿Cómo podemos ver esos territorios en el texto? Y cómo esos territorios los podríamos trasladar a nuestros días para que obviamente podamos encontrar alguna conexión con ellos. Primero, el tema de los límites fronterizos. Generalmente tenemos siempre algún tipo de inconvenientes con el tema, por ejemplo, migratorio.
que las migraciones se pueden entender de tantas formas, pero aquí tenemos una no migración, pero sí tenemos por lo menos, ¿cierto?, una persona que no habita en ese territorio y que se traslada a él, los judíos trasladándose hasta Samaria y pasando por Samaria. Y obviamente hay ahí un conflicto. Tenemos también un conflicto sexual, o más bien dicho, de género. Tenemos un conflicto de género. Y por lo tanto, el territorio humano, el territorio del cuerpo, aquí también es fundamental. Creo que también hay una No te alcanzamos a entender, Nieves. creo que también se hace referencia a la época de Jacob, porque hablan del pozo de Jacob como a un referente es un referente del pueblo de Israel. Y también se menciona Jerusalén. Y yo creo que hay una distancia entre el pasado y lo que después va a ser la mujer. Y esas son cosas que son contextos diferentes, el de Jerusalén y el de la época de Jacob. Y son cosas que también tributan al mensaje que se le puede sacar al texto y al que está dando el texto. Ajá. Bueno, como ustedes ven, y como se puede ver, no solo tenemos una lectura, nuestra gran problemática es de no inquirir completamente en el texto, de no meternos dentro y hacernos las preguntas correspondientes, de qué es y cómo es que este texto nos puede hablar y desde qué forma nos puede hablar. Entonces, este texto nos habla de muchas escenas, no habla solo de una escena, ya no habla solo de una parte, sino que toca cuestiones que tienen que ver con disputas doctrinales, disputas territoriales, disputas de memoria, disputas religiosas, expresadas justamente a través de cómo es que el territorio aquí hace el juego de hacer esas diferencias. ¿Ya? Fíjense, este texto no solo nos ofrece una lectura cristiana, por decirlo de alguna forma, sino que nos ofrece una lectura intercultural y una lectura interreligiosa. Y de intolerancias ancestrales. Sí, claro. ¿En qué parte del texto Jesús invita a la mujer a convertirse? Cuando le ofrece que tiene agua viva, con la No, cual pero no va a tener estamos más hablando sed. literalmente. No hay invitación No, No no hay hay. invitación a la conversión. no, Cuando la mujer, durante Ir, la ir a conversación anunciar. que ella se va dando cuenta con quién realmente estaba hablando. Y cuando eso, lo que dice ahí Santiago, ir y anunciar, ¿lo dice Jesús o lo dice el texto? El texto. Lo dice el texto. A qué me refiero? Aquí no hay una invitación a que te pases a mi lado, sino que de alguna forma tú veas tu lado y entiendas qué es lo que tienes que hacer. ¿Me estoy explicando? Más encima, justamente como lo dice Newes ahí, que el texto se escribe hacia finales del siglo primero e inclusive quizás a principios del siglo segundo, estamos viendo de que a quien le escribe el evangelista, ¿cierto? Está hablando de un espacio de tiempo y de un territorio en el que conviven diferentes culturas. Si bien Juan le escribe preferentemente al mundo judío, las enseñanzas multiculturales son propias del texto. O sea, cuando la mujer va y le dice todo a la gente, y le dice, oye, me pasó esto, actúa como que, como evangelista, pongámosle otro nombre, todavía mucho más, Profeta.
Profeta, Profeta, pongámosle un nombre más contemporáneo a los que están escuchando. enviada, ¿Y eso sería? Un profeta, No, pero ¿cómo se dice la palabra enviado en ángel, el Vocero, apóstol? discípulo, Apóstol. un apóstol, apóstol. Apóstol. ¿sí? Un apóstol. Entonces, una mujer de un territorio distinto, mujer con bastante poca reputación, es designada una apóstol sin que nadie se lo pida. Y actúa como tal. Y cuando, fíjense, la respuesta de la ciudad, ya no creemos por lo que nos dice solo la mujer. O sea, fue tan convincente de que ellos quisieron venir a ver. Ahora lo hemos podido comprobar por nosotros mismos. Pero nunca hubo aquí un proceso de, entre comillas, conversión, tal como nosotros hoy día tratamos de hacer proselitismo dentro de donde nosotros nos encontramos. De hecho, la mujer solamente reconoce a Jesús como profeta. No lo reconoce como Mesías, no lo reconoce como nada, sino que lo reconoce como profeta. Me parece profeta, dijo. Y es así como lo nombra. Solo me parece profeta. Y ese también es parte de la forma en la que también el texto nos está comunicando cómo es que la gente o la percepción que las personas tenían de Jesús. ¿Cuál era la percepción que tenían de Jesús? Entonces, después les voy a tratar de entregar un pequeño ensayo exegético de este texto para que ustedes lo puedan leer todavía mucho más explícitamente. Eh, pero se está entendiendo. O sea, si nosotros solo leemos lo que dice el texto, vamos a quedarnos, como dice Rafael, en lo romántico. Sin embargo, las connotaciones interculturales, las connotaciones interreligiosas, las connotaciones sociales, políticas, históricas, son mucho más grandes que todo aquello que de alguna forma nosotros solo vemos de manera superficial. Va a llegar la hora que no es ni en este monte ni en Jerusalén. Y no está diciendo que va a haber, que esa hora va a llegar en un templo evangélico bautista, en un templo católico, en un templo. No está diciendo eso. El problema del mundo cristiano es que esa palabra no es en este monte, sino es en donde el espíritu de alguna forma se manifieste. Entonces el cristianismo de alguna forma encapsuló este texto en una forma definida. Pero así como la indefinición de Jesús no es ni en este monte ni en Jerusalén, es que la verdadera religión se va a manifestar en la indefinición del lugar en donde yo me encuentre. Es decir, como le dijo Dios a Moisés, quita el calzado de tus pies porque en el lugar en donde estás es tierra santa, no le está diciendo este pedazo de tierra santa, no, donde tú estás, el territorio se vuelve santo. Donde tú estés, tu presencia de alguna forma transmite mi presencia, dice Dios. La manipulación que hemos hecho de ese texto como para entender de que solo el cristianismo posee una espiritualidad, es que no estamos entendiendo el trasfondo del texto, en donde Jesús le está diciendo justamente, no es ni en esta religión, ni es en esta otra, ni es en la de aquí, ni es en la de allá, sino que es en aquellos que de alguna forma han entendido la presencia de Dios habitada en las personas. Y en este caso concreto, que Juan le está hablando desde una comunidad, está hablando justamente de que la presencia de Dios se habita en el territorio, o se siente en el territorio, independiente de cuál sea ese territorio. Da igual si ese territorio lo hemos denominado territorio santo, el monte Gerizim, o el templo de Jerusalén. Y fíjense, para la sociedad judía del tiempo de Jesús, haber escuchado eso sería ocasión de muerte instantánea.
En el periodo en donde lo está diciendo, donde lo está leyendo la comunidad de Juan, ya no existe el templo, ya no está el templo presente. Y ellos lo están leyendo desde otra perspectiva, desde otra forma. Y ahora entienden de que no hay templo porque la presencia de Dios obviamente cohabita y habita en más lugares que solo esa presencia. ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Por favor. Hoy día les agradezco porque hay muchos más que están poniendo las cámaras, así que muchas gracias por eso. Me hacen sentir acompañado. Pero solo una mujer veo aquí al frente mío. Bien. Preguntas, consultas. Rafaelito, ¿cómo quedó? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Se entiende un poco más? Pues yo me sentí imposibilitado por la cuestión de cómo romper con ese esquema de lo que estaban dando el estudio bíblico. ¿Cómo contradecirlo? Porque yo no tenía ¿cómo decir? La hegemonía para decir un concepto en lo que estaban escuchando, ni tampoco romper o realizar una grieta ahí para hacer mi planteamiento. Ese es el problema en que yo me ubiqué. Claro. Porque Y ahora, con lo que hemos dicho, ¿se entiende mejor todavía todo eso que hubieses querido decir? ¿Cómo romper con esa formación que le están dando a la gente? Ese es mi problema. Usted agarra un palo y le... No es conveniente. Aunque algunos se los merecen, pero no es conveniente. Ya vamos a entrar en ese detalle, Rafael. Jaimito Peña, por favor. Bueno, gracias un poco al ejemplo que nos ponía Rafael y a lo que han compartido ustedes. Yo creo que, o sea, la otra dificultad que enfrentamos es que no solamente, o sea, por todo lo que has dicho, pero también hay una manera, hay una forma, hay un estilo de hacer las cosas. Entonces, el que está llevando el estudio conduce por el camino que él quiere, lo lleva por el camino que él quiere y enseña las veredas que él quiere. Y entonces ahí, o sea, hay cosas que son, aquí no toco, aquí no digo, aquí no hablo, mejor saltémonos esto no nos preocupa. Y a veces hasta el lenguaje utilizado es así en ese sentido de decir, no, eso no lo hablemos, eso lo vamos a atacar en otro tema, ese es de otro momento. Pero eso exactamente son todas las evasivas que se hacen para no llegar y para no tocar realmente el tema. Entonces, también, o sea, no es solamente una cuestión o sea, tiene que ver con el método, pero también tiene que ver con lo que aprendemos, con lo que nos enseñan, porque a veces el problema es que, o sea, ¿qué se puede decir y qué no se puede decir? ¿Ya? Entonces, ahí nos amarran, ¿ya? Y entonces, hay como una normativa, hay una autocensura, lo voy a decir de esa manera, ¿ya? En la que nos dicen esto sí podemos decir y esto no podemos decir. Pero cuando tenemos el espacio, y yo creo que espacios como este nos dan la posibilidad, claro, aquí tampoco se trata, o sea, esta es la tribuna, pero no es una tribuna libre donde decimos lo que nos da la gana, no, sino que es el espacio que nos posibilita comprender y todas esas dudas que tenemos, todas esas inquietudes que tenemos, todas esas posibilidades de decir, ¿y si fuera de otra manera? ¿Y si fuera de otra forma? ¿Por qué no nos atrevemos? Y claro, porque decirlo en la iglesia como que nos salimos de lo que tradicionalmente todo mundo entiende. Por ahí dejo mi aporte. Muchas gracias, Jaimito. Ezequiel Wells, ¿está levantando la manito? Sí, yo diría que realmente estamos eh, siendo confrontados, por lo menos en el caso mío, donde estamos despertando a una nueva realidad. Y aunque no tenemos quizá el espacio o no queremos usar el espacio de otros para interrumpir lo que se está hablando, para no crear confusión,
yo creo que es momento de callar y usarlo en el tiempo que a nosotros nos toca. Es decir, cuando se me da la oportunidad, yo tengo que usar esa oportunidad para expresar y tratar de dar claridad en lo que he aprendido en relación a lo que el texto nos dice. Eso trae como consecuencia que las mentes de los que escuchan, bueno, pues se abran un poquito y claro está, todo tiene que ver con la información que uno esté suministrando y con la base bíblica con la que se está hablando. Yo entiendo que la idea no es crear conflicto, ni mucho menos, pero en algún momento nosotros debemos de empezar a ir rompiendo con esos esquemas que nos han mantenido con una venda, ¿no? Y no nos permiten ver más allá de lo que realmente el texto nos quiere decir. Por ejemplo, usted tocó ahora mismo, ahorita, cuando habló de Daniel y la referencia que hizo, y eso me abrió, me dio un choque eléctrico. Yo quiero sentarme contigo más adelante para que realmente me amplíe un poquito más la referencia que tú hiciste en relación a lo que el escritor de Daniel estaba haciendo referencia, lo cual no es lo que hemos escuchado. Entonces, estas cosas pues nos abren el entendimiento y le dan deseo a uno de seguir introduciéndose más, pero a la vez eso es para compartirlo, no es para quedarnos con ello. Y esa es mi opinión. Muchas gracias, Ezequiel Wells. Juanito Hernández. En la línea de que hablaba el hermano Jaime, sí, evasiva, si conviene o no conviene, pero hay cosas creo yo que están de raíz. Y, y aquí sí es necesario buscar una forma de plantearlo ante los demás. Por ejemplo, el problema que tenemos es del orgullo religioso, ¿no? Y la superioridad religiosa. Que cuando entendemos casi siempre los mensajes, por ejemplo, en este caso de la samaritana con Jesús, de que Jesús lleva ¿cómo se llama? El mensaje que es el correcto, ¿no? Pero la verdad es que lo que hay entre Jesús y la samaritana es un diálogo horizontal. No hay como digo, una superioridad ni religiosa ni moral, tal como lo dicen, lo estaba explicando, ¿no? Y por lo tanto, y lo que hace Jesús es facilitar de que esta persona encuentre también su valía propia, ¿no? Lo cual es bien interesante para cada uno de nosotros, que alguien nos ayude a descubrir nuestro valor, lo que podemos ser importantes en una misión, en este caso, la divulgación del mensaje de Jesús. Solamente eso, la horizontalidad que se da en eso, ¿no? El diálogo entre Jesús y la samaritana. Bien, muchas gracias, Juanito, y gracias a todos por sus aportes. Yo a veces me encuentro en la disyuntiva que me encontré cuando recién inicié mi camino cristiano, yo creo que les conté a muchos de ustedes, cuando el pastor me dijo, siéntate porque yo voy a seguir con la clase, y me dejó en vergüenza delante de todo el mundo. Y obviamente me lo dijo porque me trató como ignorante y me trató como una persona que no tenía conocimiento suficiente como para poder estar ahí adelante. Eso para mí fue un palo en la cabeza horrible. Eh, a mí me funcionó en cierto sentido después de decir, no, yo tengo que prepararme para poder hacerlo distinto. Sin embargo, no todos funcionamos de la misma forma. Como bien dice Ezequiel, creo que uno tiene que ser lo suficientemente sabio como para decir, si aquí me meto, seguramente a lo mejor voy a dejar mal a la persona. Tampoco es la idea provocar confusión. Sin embargo, cuando a mí me toque, trataré de explicarlo de tal forma que obviamente voy a poder decir un poco más con más profundidad aquello que de alguna manera necesito dar a conocer. Ah, Oseas decía, ¿cierto? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El problema es que a veces tenemos pseudo conocedores
Y obviamente esos pseudo conocedores tratan de poder tomar un papel fundamental. Por ejemplo, tengo un amigo que escuchó a un salvadoreño hablar acerca de la realidad que pasó durante la guerra en El Salvador y de lo que está pasando ahora también en El Salvador. Y este amigo me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé si creer todo eso que me dice. Claro, está en su derecho de no creer, o por lo menos de tener la idea de si creo o no creo. Pero el tema está en que la persona que lo estaba contando era lo que lo estaba viviendo. O sea, también puede ocurrir que una persona sin el conocimiento suficiente también pueda poner en entredicho lo que nosotros sabemos. Para eso, nosotros necesitamos tener una base. Y esa base, la única forma de que podemos lograr es estudiar. Pero la base más importante es la que ustedes nunca deben de olvidar, es que necesitamos hacerle preguntas al texto, interrogar al texto. Necesitamos interrogarlo, hacerle preguntas. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué una mujer? Fíjense, ¿por qué a esa hora específica? Porque el texto dice una hora específica, lo que significa que esta mujer estaba desplazada socialmente por aquellos con aquellos que convivía, y entonces ella tenía que ir a buscar agua a una hora a la que no correspondía ir a buscar agua. Entonces, es una mujer no solo oprimida, en este caso por género, por historia, por religiosidad, sino que también es oprimida por la sociedad, por la vida que llevaba. Jesús se salta todo eso y obviamente le dice, ¿cierto? En esta parte, no, a mí no me interesa quién seas tú, a mí me interesas tú, no todo aquello que te rodea, me interesas tú como persona. Y obviamente me acerco a ti y te acompaño. De ahí que el pozo de Jacob, como decía Newes, ahí puede entrar también, ¿cierto?, en juego el pozo y todo lo demás, para poder ubicar el espacio en el que se encontraba. Pero el tema de la hora es muy, muy importante porque justamente nos da la pauta para entender de que esta mujer vivía en un sistema que obviamente la excluía, vivía en un sistema que vivía en exclusión. Me estoy dando a entender todas aquellas preguntas que nosotros le podemos hacer al texto y que nos van a ayudar a nosotros a... no es malo criticar el texto, no es malo presentarle preguntas al texto, no es malo de interrogar inclusive a aquellos que dieron a conocer esto, o sea, no para que se lo pregunten al pastor y por qué no dijiste esto, por qué no, sino más bien para que nosotros también podamos ser responsables con lo que nosotros estamos haciendo y diciendo. Por eso la semana pasada les decía que una cuestión que nosotros tenemos que darnos cuenta es de la cantidad enorme de variables que necesitamos analizar para poder entender el texto de una forma mucho más cercana a lo que no podemos entender hoy día. De hecho, con lo que dice aquí Sergio, o sea, la estigmatización de una persona. Y díganme si nosotros no tenemos un grado de estigmatización frente a muchos o a muchas. Pero vuelvo a esto, o sea, si no entendemos que el texto tiene una cantidad de variables enorme, no vamos a entender. Mira, solamente les voy a dar como ejemplo el tema de la diferencia de territorio entre Galilea y Jerusalén. Galilea representa vida campesina, pobreza, tributación, diversidad social y expectativas de justicia. Eso representa Galilea. Estamos hablando del territorio norte de Palestina, cerca de, ¿cierto?, justamente del mismo mar de Galilea, en donde la mayoría vivían o del campo o de la pesca. ¿Qué representa Jerusalén? El sur.
bien abajo, en donde está el templo. ¿Qué representa el templo? Perdón, Jerusalén. Representa la presencia del templo, la autoridad sacerdotal, el poder religioso, la conexión con Roma y es un lugar de conflicto. Y es un lugar de conflicto. ¿Por qué hablamos del encuentro con Roma o de la conexión con Roma? Porque la élite sacerdotal estaba vinculada al poder romano, lo que significaba que tenía poder político, social y religioso. Todo aquello que no encontramos en Galilea. De hecho, el poder político, social y religioso se hacen presente en las comunidades del norte de Palestina, es decir, en Galilea. Sí se hacen presente. En el caso de Galilea, a través de las sinagogas y de la presencia, ¿cierto?, de alguna cúpula conectadas al templo. Sin embargo, la vida de la población galilea era mucho más distinta a la población que vivía en Jerusalén. Había una vida campesina, se sentía la pobreza, los tributos eran una cuestión muy pesada en el territorio, había una diversidad social, es decir, había gente de alta clase, de clase media y la mayor cantidad de personas era de clase baja, lo que significaba que sus expectativas de justicia, y esto lo voy a decir con todas sus letras, de expectativa de justicia social es mucho más alta. La expectativa, la expectativa de justicia social está íntimamente ligada a la expectativa mesiánica, porque obviamente el Mesías traería justicia, lo que en resultado nos da cierto de que la expectativa de justicia social está muy vinculada a la expectativa de justicia religiosa. Como dice Sergio, muy similar a lo que nosotros tenemos hoy día o a las expectativas que nosotros podríamos tener en la sociedad en la que estamos viviendo. Una lectura mucho más contextual de todo esto nos ayuda a tener un diálogo con el texto desde una perspectiva social, histórica, teológica, relacional. Tenemos que aprender a entrar en ese diálogo con el texto. Recuerden, y esto tampoco, y por eso es que trato de repetirlo todo el tiempo. Cualquier libro que ustedes lean, desde Mateo hasta Apocalipsis, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, todos los libros del Nuevo Testamento, ninguno de ellos, cuando se escriben, están dentro del marco de una escritura, de una escritura, de una escritura sacra, Sagrada. de una escritura sagrada. No están dentro de ese marco, lo que significa que el primer marco de lectura mía no es lo sagrado, es la sociedad que envuelve al texto. Digo, está vinculado a lo sagrado, pero el texto en sí todavía no ha sido canonizado. Eso va a ocurrir muchísimos siglos después. Lo que nos da a entender es que el conocimiento que podemos adquirir de cada uno de los textos que están en el Nuevo Testamento están íntimamente vinculados a la sociedad en la que estos textos fueron escritos. Por lo tanto, estas cuestiones territoriales, como la expectativa de justicia, como la pobreza, como la tributación, como todas estas cuestiones, tenemos que analizarlas en el marco de aquello que ellos pudieron vivir. Y fíjense, como bien decía Sergio, si eso nosotros lo trasladamos a nuestros días, obviamente vamos a encontrar similitudes.
porque seguimos compartiendo el hecho humano. Díganme si dentro de nuestra sociedad actual no encontramos vida campesina, aunque queda poca, pero hay. Ahora, ¿cómo es la vida campesina hoy comparada con la vida campesina del tiempo de Jesús? Más fácil, porque tienen maquinaria. ¿Ya? Eso. Pero hablemos Están en minoría numérica. Antes era un porcentaje altísimo de la población ajá. y ahora es una minoría. De hecho, los campesinos hoy día se sienten muy complicados porque la mano de obra prácticamente si no viene del extranjero, no hay, porque los jóvenes de nuestra tierra no quieren trabajar en el área campesina. Y creo que es más o menos lo mismo que pasa en toda América Latina. Los jóvenes están arrancando para las grandes ciudades para poder, entre comillas, ser alguien o algo, pero nuestros campos están quedando sin gente. Díganme si dentro de nuestro sistema social actual en América Latina no tenemos pobreza. Tenemos, y mucha, más de la que nos gustaría ver, más de la que nos gustaría aceptar que existe, pero hay. Yo Y quiero hay, hacer dígame, Rafael. este concepto de campesino. Este es trabajador agrícola, no es campesino. Campesino es el que tiene cierta porción de tierra y explota a otros. A mí me parece que también esas cosas hay que cambiarlas, porque el trabajador agrícola es el explotado, no es el campesino, ¿verdad? Allí yo creo que hay que ir cambiando también los conceptos en cuanto al momento histórico, porque yo me he hecho la pregunta, ¿qué tipo de clase social había en ese momento histórico? ¿O qué sistema económico había en ese momento histórico? ¿Era feudal o no? Pero las relaciones de producción con la fuerza productiva nos dicen que era feudal. Pero cuando le decimos eso a una gente, se puede sorprender. A veces a mí me han criticado como ateo, porque hago pensar a la gente de esa forma. Voy a tener que sacarte del grupo. Tienes que sacarte del grupo, Rafael, por ser ateo. Yo pensé que era el único ateo aquí y me estoy encontrando que existe otro, entonces no puedo permitir que haya más que yo. Aunque Enrique, Enrique pega en el palo, Juan Hernández también, Jaime Peña, ¿para qué decir? De hecho, Jaime Peña me introdujo a mí en el ateísmo. Voy a decir la verdad para que quede aquí grabado. No soy culpable, Jaime es el culpable. Bueno, lo que dice Rafael, sí, o sea, vamos a hacer la diferencia entre el tema campesino hoy día, digamos, como concepto social contemporáneo, podemos hacer la diferencia de trabajador agrícola y campesino. En el contexto del siglo primero, los campesinos eran lo mismo que el trabajador temporal o lo que sea. ¿Por qué? Habían, obviamente, terratenientes dentro de la época del primer siglo. Sin embargo, la mayoría de las personas que creían que tenían un campito, sí, lo tenían, pero no les pertenecía. Lo que significaba que seguían trabajando su propia tierra para producir aquello que, de alguna manera, iban a tener que terminar pagando en impuestos. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Ya? Las personas seguían siendo o sea, según el papel, el terreno les pertenecía, pero según los impuestos, nada les pertenecía, seguían siendo esclavos del sistema. Hoy día podemos hacer un poco la diferencia y decir, tenemos terratenientes y tenemos ¿cierto? El obrero del campo. ¿Cómo es la palabra que utilizaste? Disculpa. Trabajador agrícola. Trabajador agrícola. Que podemos hacer la diferencia hoy día, pero justamente antes prácticamente eran lo mismo. Y el sistema, para que tú lo sepas y lo anotes, Rafaelito, y lo anoten todo, el sistema
económico imperante en el primer siglo se llama sistema esclavista. Tiene nombre y apellido, se llama sistema esclavista. Lo más curioso es que en realidad no apuntaba a tener esclavos propiamente tales, sino a producir esclavos por medio del sistema. ¿Me explico? O sea, Esclavos transitorios. ¿Perdón? Esclavos transitorios. Esclavos transitorios, soy esclavo del sistema. El sistema me ha esclavizado. Y comparado lo que existía en el primer siglo con el sistema capitalista neoliberal de hoy, es prácticamente lo mismo. Nosotros habitamos, habito en un sitio aquí que es que era de mis padres y que hoy día vivimos aquí tres familias, la de mi hermana, la mía y la de mi otra hermana. Vivimos todos juntitos aquí, ¿ya? Eh, pero, pero si nosotros creemos que esta tierra nos pertenece, en cierto sentido estamos en lo correcto, pero en cierto sentido también estamos equivocados. Porque en algún momento el Estado puede venir y lo puede expropiar sin ningún problema. Aunque me lo van a tener que pagar, pero va a dejar de ser mío. O sea, y en el caso de los grupos campesinos aquí, todavía el tema es mucho más complejo porque los pequeños campesinos aquí tienen un problema terrible para poder conseguir ciertas cosas, a menos de que seas un gran empresario. Y es lo mismo que pasa en todos lados. Y ahí tenemos todo el problema con las semillas y un montón de otras cosas más que se añaden a todo esto que estamos diciendo. Pero, vuelvo a repetir, Rafael, el sistema que impera durante el primer siglo se llama sistema esclavista. Eso está documentado y ustedes lo pueden averiguar en algún libro. Hay un muy buen libro que habla un poco de esto, que se llama La Utopía de Jesús, de un argentino que se llama Rubén Dri. ¿Ya? Es un muy buen libro que ustedes pueden leer y van a encontrar mucho material ahí que les puede ayudar a entender lo que ocurría. Pero también tienen varios otros libros. Creo que les regalé en algún momento un libro sobre la sociedad judía del primer siglo. Si no, se los vuelvo a enviar y se los dejo aquí en el grupo para que ustedes lo puedan tener. Mándalo. Lo voy a volver a enviar. ¿Qué me dice aquí Santiago? El filtro por el cual debemos pasar los textos también debe incluir la sospecha, que debe descubrir los verdaderos intereses de los que escribieron esos textos. La sospecha, más que la sospecha en quienes lo escribieron, Santiago, es la sospecha en quienes lo damos a conocer. O más bien, en cómo es que, fíjense, a partir de la Edad Media en adelante, la iglesia sacó una máxima, y Enrique me la puede recitar mejor que lo que puedo decir yo, que la iglesia es la única intérprete del texto. O sea, fuera de la iglesia no hay interpretación del texto. Y aunque ya no se ve eso, eso sigue estando presente, especialmente en iglesias que el pastor es la autoridad máxima y esa autoridad máxima dice cómo debe de interpretarse el texto. Y el pastor es quien pone en tela de juicio lo que sus feligreses dicen. Enrique, dígame. Yo veo como esencial un poco lo que estaban hablando delante varios. Estaba hablando Jaime, porque creo que partió con Jaime Wilfredo y Juan entre ellos. Todo parte con Eh, Jaime Wilfredo. yo creo que lo más importante no es dar respuestas. Lo más, en toda esta parte entre pastor y feligresía, lo importante es crear preguntas, es dejar dudas para que uno busque la respuesta. Ojalá en grupo. Ahora, uno no puede escandalizar. Escandalizar es grave. Entonces, uno tiene que saber dónde habla y cuándo habla. En la familia, en una familia común y corriente, no todos comen igual. La guagua puede tomar solamente la leche materna, pasados los 5 meses, comer ella papilla, pero no le puedes dar una cazuela. Y tampoco al diabético viejito le vas a poder dar la misma comida que le estás dando al adulto. Y yo creo que esto es lo mismo en la espiritualidad, es lo mismo que pasa en nuestras comunidades. En nuestras comunidades tenemos desde infantes
hasta viejitos que ya tienen mucha intolerancia y no sacan nada con cambiarles el método. Pero sí lo que yo creo que hay que hacer, y es lo que hago yo pertenecía primero en mi iglesia católica a la parte alta, en el cual yo aún dictaba diplomados de teología, en parte, ¿ah? Y poco a poco, por estas mismas ideas de concurrencia, me han ido dejando un poco a un lado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo he formado pequeños grupos. Me encuentro con uno que veo que más o menos coincide conmigo, ya entonces comenzamos a conversar y a preguntarnos. Con otro más, etcétera. Seguimos en las bases, sigo asistiendo a la Eucaristía, totalitarias, comunitarias, toda la cosa. Pero eso no quita que estoy con los ojos abiertos para ir creando semillitas de preguntas a cada rato, que a un diácono, que al cura, que al laico, que lo que sea, invitando a gente también a participar en este tipo de preguntas. Entonces yo veo un poco eso, o sea, nosotros no tenemos la realidad completa, la verdad completa, pero sí podemos crearnos preguntas que nos hagan pensar sobre lo que tenemos. Ahora, por supuesto, como decías tú, uno tiene que estar preparado. Tiene que tener conocimientos dentro de lo posible, lo más posible. Y estar permanentemente poniéndose al día. Por eso estoy con ustedes yo. Por eso fui a Salvador. ¿Ah? Por eso pertenecíamos a los grupos interreligiosos, pues, Marco. Y también a los grupos ecuménicos. Entonces, buscando esto. Y muchas veces, por supuesto, he sido tratado de hereje. ¿M? Pero ahí seguimos. Creo que lo importante es eso, no tenerle miedo a que te califiquen mal, pero tendrás certeza en parte de que vas por el camino hacia la verdad buscando, preguntándote eso. Muchas gracias, Enrique. Qué lindo grupo tenemos, ateos, herejes y Jaime Wilfredo. Oye, es que esto ha cambiado mucho desde hace... Yo estuve en cursos tuyos aquí, igual que ahora, hace 3 años atrás. Y yo me veía con pastores y yo le decía a mi mujer, son puros pastores, pero no se atreven a decirse cosas para evitar que los que están al lado lo consideren hereje. Esa fue la idea que tuve al comienzo. Pero a medida que digo pasando el tiempo, me siento hermano. Y los siento hermanos entre ustedes. Y veo que nos atrevemos y esto ha sido muy rico, pero esto ha significado una evolución difícil. No es Así es. fácil. Y aquí hay una palabra muy importante que es la que, para terminar esta parte del módulo, del primer módulo, son cinco, los cinco Sí. módulos y vamos más lentos que trote de babosa, pero, pero estamos tratando de ir, vamos a tratar de ir lentos pero seguros. Eh, Creo que lo fundamental de todo esto, y lo acaba de decir de alguna forma Enrique, es que no podemos dejar de dialogar con el texto. Necesitamos dialogar con el texto. Y Y la con el única forma de contexto. dialogar, perdón, Y con el y con el contexto. contexto, obviamente, con el texto y con el contexto. Y dialogar también entre nosotros, que aquí aprendemos de Ezequiel, de Jaime, de todos los que hablan, de todos los que cooperan, de todos los que van haciendo, porque es un diálogo. Aquí, en cierto sentido, trato de funcionar como moderador. Y yo les hago las preguntas y ustedes las van respondiendo, según lo que hemos ido conversando y según lo que ustedes han ido también observando dentro de las clases. Eh, no solo Enrique se acuerda de las clases, también Ezequiel, de aquello que hemos visto en otros momentos. Milagros también, que está aquí, que me acompaña desde mis inicios en las incursiones de Zoom. Eh, el diálogo no debe de abandonar nuestra perspectiva de análisis textual. Debemos aprender y la única forma que tenemos es hacerle preguntas al texto y hacernos preguntas también nosotros, preguntas que inclusive nos pueden desmoronar, como decía adelante Ezequiel, o sea, algo que me dejó ahí como marcando ocupado, guau, ¿qué quiso decir? ¿Y por qué lo dijo ahora, justo cuando me quería acostar y no voy a poder dormir? No, pero, pero esas cosas tenemos que aprender a hacerlas. Y ahora, si ustedes están haciendo preguntas, es porque ustedes están entrando en una dinámica de crítica textual, en donde ustedes están haciendo preguntas a ustedes mismos y también le están haciendo preguntas al texto para poder entrar en este diálogo. Ya para ir
terminando, lo corresponde a esta parte, es decir, algunas cosas que también creo que son interesantes e importantes. Dentro de todo esto, la lectura contextual nos enseña a que la fe cristiana nace en medio de relaciones sociales reales, dentro de relaciones sociales reales, no de ideas abstractas. Por ejemplo, solo para ejemplificar el tema de ideas abstractas. Una idea abstracta es entender Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, solo desde una perspectiva filosófica. Pero si estamos hablando de que la fe se construye dentro de relaciones sociales reales, ¿cómo es que esto que suena abstracto se entiende en la realidad de la sociedad en la que estamos? Ya me está gustando el grupo, dice Julio, te está molestando a ti, sí. Ateos, hereje y Jaime. Bueno, eh, pero fíjense, ¿cómo funciona lo abstracto en nosotros? Nosotros no podemos, ni entendemos, ni sabemos explicar Juan 1:1. Nos cuesta muchísimo. La pregunta que nos debemos hacer nosotros, la cristología o el estudio, ¿cierto?, del mesianismo de Jesús, parte desde la resurrección o antes. Haz la pregunta de nuevo, por favor. Vuelvo a hacer la pregunta. La cristología como una ciencia que estudia, ¿cierto?, la realidad de Cristo, que es el estudio de Cristo, por decirlo de otra forma, ¿desde dónde parte? ¿Parte desde el resucitado o parte desde otro lugar? Bueno, parte desde antes en el Antiguo Testamento, cuando ya se estaba esperando un Mesías. O sea, No, yo creo que ahí parte la cosa. estamos Ahora, tratando de entender Juan 1:1, no te vayas tan atrás. atrás, ya, perdón. No, Desde es parte, desde la Parte desde la concepción, misma vida de Jesús. desde la concepción. ¿Ya? no, Parte con la vida de Jesús, ¿Ya? de su ¿Juan? contexto, de su familia. Ajá. ¿Juanito? Yo, profesor, no, adelante, Dígame, adelante, dice, espérame, Cristian. no, Juan. adelante, dice, y nosotros vimos su gloria, dice, es decir, y está diciendo pues que es antes de la resurrección. Ok, gracias, Juan. Cristian, perdón. pienso que después de la resurrección, porque muere como un Mesías y resucita como el Señor, ¿Ya? como Bien. pienso, Sí, gracias, posiblemente. Cristian. Bueno, dentro del contexto de Juan 1:1, que obviamente no se debe leer solo Juan 1:1, sino que debe de leerse los versículos que vienen posterior, ustedes van a encontrarse con el versículo 14, en donde explícitamente se nos dice que debemos de entender la resurrección solo a partir de la encarnación. Lo que significa es que no podemos partir la cristología sin entender la vida social de Jesús. ¿Me explico? ¿Por qué? Sin, eh, sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Pero sin vida no hay muerte. No, ¿se entiende en cierto sentido la lógica? Es eso. La encarnación marca el inicio de ese proceso cristológico que va a llevar hasta la resurrección. Si tratamos de entender esto dentro de nuestro contexto humano, de usted y yo, que todavía estamos vivos y aquí nos podemos ver, nosotros todavía recién hoy día, en el año que usted esté, en la vida que usted esté,
cuántos años tenga, no importa, usted está vivo. Entonces, la única forma de entender la cristología parte desde entender la propia vida. Porque queremos entender la resurrección sin haber resucitado. Queremos entender la muerte sin haber, eh, sin haber estado muerto, por decirlo. Esto es ridículo, pero obviamente la única posibilidad de entender la muerte es a través de la muerte del otro. No podemos entender la muerte a partir de nosotros mismos. Por eso, vuelvo a decir, en el tema de esta fe, en relaciones reales. Por eso es que me fui al tema de la cristología, porque la cristología debe de partir por la realidad de la existencia de Jesús. Sin la realidad de la existencia de Jesús y entenderlo solo en lo abstracto de que Jesús vivió antes de esto y todo eso que nosotros podemos decir que no está en el texto, porque el texto más abajo nos va a hablar acerca de la encarnación, entonces solo son agregados que nosotros hacemos porque no entendemos el texto. ¿Me estoy explicando? ¿No? Pero bueno. Entonces, necesitamos partir de alguna parte. Y nuestras relaciones son ese espacio de inicio. Desde ahí debemos de partir. Y al entender nuestras relaciones sociales, religiosas, políticas, obviamente, y ponernos también en el caso de aquello que ocurrió, que pasó en el tiempo de Jesús y de la sociedad en que se vivieron, obviamente también vamos a poder entender, no desde lo abstracto, porque los milagros de Jesús solo se entienden de lo abstracto. Oh, fue milagroso, pero la producción de ese milagro es lo relacional, ¿se entiende? Es la revinculación de aquello en donde se ha producido el milagro con la sociedad en lo que lo envuelve y cómo es que esto, de alguna forma, actúa también como una manera de integración religiosa con quien ha recibido el milagro. Y por último, para poder hacer una buena lectura contextual a partir de los territorios, tenemos que entender las experiencias de las primeras comunidades y cómo es que estas experiencias se han expresado en textos que hoy día deben de ser más concretos que nunca, es decir, que deben de tener y guardar una relación histórica con aquellos que están presentes y son los actores principales del texto que estamos leyendo. Y estos actores pueden ser también solo una representación de un contexto mucho más grande. La samaritana de todos aquellos que son excluidos por razones territoriales, de género, de cultura, de religión, todos aquellos que son olvidados por la sociedad porque pueden tener ciertas características que me desvinculan del resto y que obviamente me excluyen. Esos son datos históricos concretos de aquellos que vivieron dentro de la sociedad del primer siglo.